Bien, el tema es muy sencillo, pero no por ello menos importante. Y se trata justamente, como ven en pantalla, hablar de la evaluación formativa, sobre todo en el contexto de la evaluación digital. Para ello, algunas pistas y herramientas que pueden darnos luces, sobre todo algunas en el entorno propio de Google, pero también como concepto que está previo al proceso pedagógico. Quiero comenzar con los referentes fundamentales, porque para evaluar necesitamos haber planificado. Y el concepto de competencias, como dice, por ejemplo, Juan Domingo Farnós, que el concepto de competencia rompe con el esquema evaluativo con el que estamos de alguna manera acostumbrados. En ese concepto de educación disruptiva, pues efectivamente hablar de competencias hace que se rompan los esquemas habituales a los que estamos acostumbrados. Hemos escuchado mucho y en muchos entornos y en muchos lugares pues que este tema de la pandemia nos tiene que, entre otras cosas, hacer reflexionar como educadores en la manera habitual como educamos y sobre todo en la manera como nos dirigimos en ese proceso tan delicado que es evaluar. Por ello, y desde la perspectiva entonces de las competencias, hay 4 áreas importantes que quisiera colocar de punto de partida para explicar hacia dónde apuntamos y desde allí dar algunas pistas, ¿no? En principio, con nuestros estudiantes apuntamos a maneras de pensar, es decir, a desarrollar la creatividad e innovación. Y estos 3 elementos que ven allí, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esto es fundamental en este momento, es decir, que quede claro que todo lo que hagamos desde cualquier área del conocimiento con la que nosotros de alguna manera nos enfrentamos a diario, podamos desarrollar pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, para llegar a la posibilidad también de desarrollar la metacognición, es decir, ese aprender a aprender. Y no por nada en las propuestas de las competencias, una competencia básica es aprender a aprender. Porque es necesario ya no solamente saber qué aprendí, sino desarrollar y tener claridad en cómo lo aprendí. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que de alguna manera tengo que desarrollo, con los cuales aprendo? Esos analizadores que ya hace mucho tiempo aparecieron en la didáctica, justamente en algunos autores españoles, pues mirarlo, cada uno de nosotros tiene unos analizadores, esos analizadores entendidos como unas maneras concretas de pensar y de estructurar el pensamiento, el aprendizaje, los contenidos, todo lo que va entrando a nosotros de alguna manera. Entonces, maneras de pensar, primer referente fundamental. Segundo referente, las herramientas para trabajar. Y esas herramientas para trabajar tienen que ver con la alfabetización informacional y con la alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, el desarrollo en docentes y en estudiantes de aspectos de la sociedad de la información, es decir, cómo accedo a la información, cómo hago curaduría de contenidos, cómo sé que una información es la idónea o no, y luego la alfabetización, el desarrollo de las herramientas tecnológicas y digitales. Tercer punto de referencia importante, las maneras de trabajar. ¿Cómo trabajamos? En forma comunicativa permanentemente, y lo vamos a retomar más adelante justamente en el concepto de evaluación formativa, y en la conciencia de colaboración, el trabajo en equipo como manera de aprender. El aprendizaje social del que hemos hablado durante tantos años, pero que ahora es como que ha caído en la cuenta que se hace necesario, y cuáles son estos elementos de los entornos tecnológicos, de los entornos digitales, que nos favorecen esa colaboración. Y la cuarta manera, pues las maneras de vivir en el mundo. La ciudadanía tanto local y global, esa ciudadanía vista también desde la ciudadanía digital, muy promovida por nosotros los educadores Google y todos los educadores que trabajamos en las áreas de tecnología de diversas maneras y de diversas formas, pero siempre apuntamos a ello. Es decir, ese ciudadano
que logra tener la visión desde su comunidad, que logra tener una visión global y que entiende que desde esa visión global también es ciudadano en los entornos digitales. Vida y carrera, que es lo que de alguna manera nos permite prepararlos en las escuelas para el desarrollo de sus vidas, y luego la responsabilidad tanto personal como social, que incluye pues conciencia y las competencias culturales, es decir, el desarrollo de la cultura con una conciencia plena. Todos estos referentes fundamentales necesitamos tomarlo en cuenta porque son el proyecto y además el producto hacia el que queremos llevar a nuestros estudiantes. En ese sentido, conviene preguntarse si para llegar a estos aspectos que son punto de partida, proceso y producto, podemos seguir evaluando solo con exámenes o solo de una manera eminentemente sumativa. Esa es la gran pregunta. Solo para ponernos a tono y haciendo uso de algunos autores que van matizando la evaluación según el momento, el propósito y las funciones. Y quiero precisar justamente entre momento y propósito para ir desvinculando una estructura a la que quizás nos hemos acostumbrado en el ejercicio de la docencia. En primer lugar, la evaluación según el momento, distinguirla de la evaluación según el propósito. En la evaluación según el momento tenemos la inicial, la procesual y la final, y tiene claridad que es cronológica, es decir, la que haces al inicio del proceso, la que haces durante el proceso y la que hasta el cerrar el proceso. Queda claro que eso es cronológico. Distinto es según el propósito, y es lo primero que hay que desvincular, porque según el propósito es cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, de la formativa y de la sumativa. Durante muchísimo tiempo hemos visto o hemos manejado en el lenguaje académico que la primera y la segunda, los dos primeros tipos son lo mismo. Es decir, que hablar de una evaluación diagnóstica pues solo es vista al inicio, o hablar de una evaluación formativa es solamente en el proceso, y hablar de una evaluación sumativa es hablar solamente del final cuando establecemos una calificación. Y nada más alejado de la perspectiva en lo que se ha ido dando en la academia y esa práctica en la educación de acuerdo a lo que hacemos concretamente. Entonces, lo primero es desvincular la primera de la segunda. Es decir, que yo puedo diagnosticar en cualquier momento del proceso, porque no es un punto cronológico, sino que el diagnóstico tiene unas características que en algún momento pueden asociarse con la evaluación inicial, pero que también se desprende de ese concepto totalmente, o al menos parcial. Desvincular que solo la evaluación formativa es solo en el proceso y solo cualitativa, cuando en algún momento también puede generar algún tipo de calificación. Y deslindar que solo la evaluación sumativa es final, cuando también puede ser parte del proceso. Es decir, que se centra en el propósito que el docente, en este caso el facilitador de los aprendizajes, establece para el estudiante. En tal sentido, tenemos otras dos formas otras dos tipologías que las conocemos, pues la evaluación según la función específica que quiere desarrollar, la pronóstica, la que pronostica y prevé, es decir, la evaluación que orienta, regula, de alguna manera acompaña, corrige, la que integra, promociona y acredita, y la evaluación según algunas funciones generales, que es el concepto más común de la evaluación a grandes rasgos. Más allá de la evaluación del aprendizaje, la evaluación como tal, pues es obtener información válida y confiable, emitir juicios de valor, porque sí hay que emitirlo. En la evaluación se emiten juicios de valor. A veces tenemos temor a que se den y no. Por el contrario, hay que emitir juicios de valor, solo que esos juicios de valor tienen unas características o están enmarcados en unos criterios. Esto es lo importante de los criterios en este caso. Y luego la toma de decisiones. Toda evaluación lleva consigo una toma de decisión. Y esa toma de decisión, en este caso, es bidireccional. Es decir, que no es solo toma de decisiones, me refiero a la evaluación de los aprendizajes, no es una toma de decisión solo por parte del docente, sino que es una toma de decisión entre el docente y el estudiante, más la toma de decisión que también el propio estudiante hace del camino que va realizando. Eso sí tiene claro, y si desarrollamos con él la posibilidad de que él sea
el centro y responsable de su proceso de aprendizaje. Una pincelada de evaluación diagnóstica que es importante y muy olvidada. Bueno, como decía, podemos en algún momento concebirla como parte del inicio de una intervención, pero no necesariamente. También facilita la programación. Se recomienda utilizar la mayor cantidad de procedimientos e instrumentos para poder diagnosticar correctamente. También es verdad que busca identificar los conocimientos previos, si es que es al inicio, pero también intereses, actitudes y capacidades de acuerdo a cómo avanzamos. Implica, por tanto, también la recolección y procesamiento de información de manera oportuna. Esta parte siempre a veces se descuida. A veces los procesos diagnósticos, pues, bueno, voy pasando, voy haciendo cosas, pero no mido. Y en esa medición, pues, no hago un procedimiento correspondiente a la información que obtengo. Y luego identifica el punto de partida real, que no necesariamente es el inicial, sino el punto de partida de un proceso concreto. Por ejemplo, hay quienes evaluamos de forma diagnóstica cada vez que terminamos una unidad, es decir, vinculamos cuáles son las actitudes, las capacidades, las habilidades que hemos desarrollado en una unidad didáctica o en una unidad temática o en un periodo de tiempo dentro del periodo escolar, y establecemos cómo estamos recibiendo o cómo están los estudiantes en ese momento. O diagnosticamos cuando iniciamos una temática que ha tenido previamente una temática por ser desarrollada. Por ejemplo, yo en español, todos los años en español se trabajan elementos de gramática. Entonces, cada vez que yo vaya a trabajar elementos de gramática, diagnostico cómo están esos elementos de cursos anteriores. No necesariamente es al inicio del curso, es al inicio de un proceso concretamente que se da. También puedo aumentar ese diagnóstico durante un proceso más largo que también incluye evaluación formativa, es decir, que a medida que diagnostico voy dando pistas de realimentación a los estudiantes sobre el proceso, es de tal que no es tan pura y que no necesariamente todo está vinculada al inicio del año o solamente al inicio de un periodo concreto. En este caso, la evaluación formativa, pues vamos a encontrar mucha literatura. Yo quisiera que nos concentráramos en 4 aspectos que vemos acá. En principio, la evaluación formativa es realimentación permanente y constante, es decir, logro alimentar el proceso, ese elemento, ese desarrollo que va dándose en el estudiante de acuerdo a unas características. ¿Cuáles características? Las habilidades que quiero desarrollar en él y que he previsto, los objetivos de aprendizaje que he establecido como norte, los indicadores de logro que me he propuesto, todo esto está en el marco de la evaluación, los contenidos con los cuales desarrollo o son el punto de anclaje para poder desarrollar las habilidades de cualquiera de estos aspectos se realimenta. Con lo cual, la evaluación formativa es dialógica, es comunicacional. Y esa evaluación formativa es dialógica porque justamente requiere la bidireccionalidad de la información. Es decir, qué ha hecho el estudiante, cómo lo ha hecho el estudiante, cómo recibe eso que yo le digo al estudiante e incluso cómo lo mejora, si es el caso y si es la necesidad. Y no hay mediación necesaria de una calificación, o también puede pasar o puede estar presente. Es decir, que no es ni negado ni absolutamente posible. Es decir, que es una decisión al final del proceso del evaluador. Luego, la evaluación formativa debe ser oportuna y secuencial. No puede ser solamente al final si puedo hacerla en el proceso. Y en ese proceso lo voy anclando en distintos momentos, que puede ser dentro del desarrollo de los contenidos y las habilidades que estoy trabajando. Es orientadora porque trata no solamente de juzgar, sino también de ofrecer herramientas para resolver aquello que no está en línea con mis criterios, con mis indicadores de logro. Y luego, por supuesto, que ante todo es una valoración de los procesos, de todos los procesos que se van llevando adelante en este sentido. Ante eso, hay 4 principios fundamentales de la evaluación de los aprendizajes que todos hemos aprendido y que ahora los ubicamos
en la estructura de los entornos digitales. Queremos que la evaluación como principio sea confiable, o sea, que todos de ese resultado consideremos que confiamos en los resultados, confiamos en la realimentación que se hace sobre el desarrollo que un estudiante va mostrando. Es objetiva, y en este punto de objetividad yo agregaría que sigue siendo intersubjetiva, porque establece elementos de bidireccionalidad en el contraste con los estudiantes, y es objetiva en cuanto a que tiene un norte claro, unos objetivos de aprendizaje sobre los cuales se ha centrado, y por lo tanto eso es lo que se centra a evaluar, y todo el contexto a su alrededor. Es auténtica porque ha sido pensada de forma directa para el desarrollo de esa habilidad y de esos contenidos, y es válida porque ha sido probada, ha sido de alguna manera pensada con una estructura dentro de los indicadores de logro que le confieren validez. Ante esto, en los entornos virtuales, quisiera agregar un quinto principio, que es la interactividad. Es decir, que la evaluación de los entornos requiere la interactividad. ¿Por qué? Porque es dialógica, porque se refiere al evento y porque se refiere a un discurso. ¿Cuáles son? El diálogo entre participantes, que incluye al facilitador. Es decir, que en la tecnología como entorno, esa que nos permite comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, pues se genera un diálogo entre los que participan y de alguna manera lo hace interactivo. En segunda forma, los eventos, tanto sincrónicos como asincrónicos, garantizan esa interactividad. Y el discurso está mediado por una respuesta concreta, continua, lo que vamos a llamar retroalimentación o realimentación de un modo más concreto y adecuado. Ese es el discurso, es decir, que la evaluación está mediada por estos tres elementos de interactividad. Dialógica entre los participantes, porque aquí hay un punto que es necesario agregar o desarrollar, que dentro de la evaluación formativa no podemos dejar por fuera ni la autoevaluación ni la coevaluación. La evaluación de pares es importantísima y hay que auspiciarla muchísimo, porque en esa medida nos remite a que cada uno de los participantes, para poder evaluar a su par, tiene que tener claridad en los criterios. Y esos criterios le van a generar muchísima más conciencia de hacia dónde debe enrumbar el aprendizaje. Es decir, que no solamente es que va a convertirse en un juez de su compañero, sino que se está convirtiendo a sí mismo en un juez desde la perspectiva de esos criterios que de alguna manera va generando con claridad. Y si no tiene claridad, es la función, por lo tanto, del facilitador de aclarárselos, de formular elementos para que le quede claro. En pocas palabras, cuando yo evalúo a mi par, no lo evalúo desde lo que yo quisiera evaluar, evalúo desde lo que se me ha dicho que puedo evaluar. Y aquí hay un punto de evaluación formativa hacia el que vamos a llegar con respecto no solo a los entornos virtuales, sino a todo el concepto de competencias. Para ello, de muchos instrumentos que vamos a conseguir, y yo mismo he presentado en otros foros, en otros eventos, sobre instrumentos centrados en la evaluación de entornos virtuales, quiero centrarme en estos dos instrumentos centrados en evaluación formativa. Los portafolios y las rúbricas son esenciales, sobre todo las rúbricas son elementos sumamente necesarios para que haya verdadera evaluación, porque primero que las rúbricas nacen y están centradas en el concepto de las competencias. Segundo, porque cuando nacen a partir de la descripción exhaustiva, diríamos, de los criterios con los cuales se es evaluado. Luego que nace desde la estructura más cualitativa que nosotros podamos pensar. Las rúbricas tienen niveles, siempre los han tenido, o sea, desde su concepto inicial, pero necesitan ser descriptivas. Alejémonos de cualquier rúbrica que nada más aparezca con un número, porque eso no es una rúbrica, estaríamos hablando de una escala de evaluación, de una escala de estimación o de una lista de contenidos. No, la rúbrica es descriptiva por naturaleza.
porque además se centra en las conductas que me muestran el aprendizaje. Esos comportamientos que de alguna manera reflejan que el estudiante de ciertos niveles y en ciertas características concretas ha logrado o va mostrando el proceso de logro, y podemos ubicarlo fácilmente o con dificultad, porque también podemos sentir en algún momento alguna línea muy delgada entre el logro de un nivel y otro, pero que no muestra necesariamente una calificación, sino que sencillamente se establece un criterio claro que además está descrito previamente. Eso garantiza confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad. Es decir, el estudiante no solamente sabe que va a ser evaluado, sino sabe cómo va a ser evaluado. Es impresionante cómo el elemento de las rúbricas evidentemente ha ido entrando en las frases, en las palabras y en el discurso del maestro. Lo que sí necesitamos tener muy pendiente es que no mezclemos las rúbricas solo con calificaciones, aunque nuestros sistemas educativos, todos, al menos en Latinoamérica, no son si no hay una nota de promedio. Y en eso estamos claros. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte de la evaluación que evidentemente es de acreditación, que suma, que establece niveles y que esos niveles son numéricos. En muchos países esta es la realidad. Pero superando esa situación del sistema y ese mecanismo de la administración escolar en cuanto a la certificación de los aprendizajes, antes de llegar allí, centrémonos en que las rúbricas son el instrumento por antonomasia para el desarrollo claro de competencias y de una sana evaluación formativa. Y en ello, los portafolios pues entran también como una característica que ha ido agarrando mucho cuerpo, ¿no? Los portafolios, haciendo la metáfora, ¿no?, de las áreas de arquitectura, de diseño, de ingeniería civil, que de alguna manera van haciendo bocetos y proyectos y de alguna manera los van mejorando, pero siempre manteniendo el camino que se ha hecho. Desde esa metáfora, el portafolio entra como un instrumento de evaluación que posee diversas maneras de aplicarse y de diversas estructuras. Lo vamos a conseguir de diversas maneras. Lo que sí es importante es que en el portafolio el estudiante es el centro de ese proceso. Que en el portafolio el estudiante se autorregula. Que en el portafolio el estudiante, si es él o si son varios, se trabajan colaborativamente y se coevalúan permanentemente. Y que luego es una técnica de evaluación que se centra en un instrumento que claramente ofrece todos los elementos de los tipos de evaluación de acuerdo a quien lo realice. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Vamos a ver algunas prácticas y algunas, aparte de estas pistas que estamos refrescando, que seguramente pues ya manejamos, algunas herramientas que nos van ayudando a este desarrollo. En este mapa sobre el portafolio, pues sabemos en principio que el portafolio electrónico está compuesto por trabajos individuales, síntesis, reflexiones y trabajos grupales. Está compuesto por los diversos pequeños productos que durante un periodo el estudiante ha desarrollado de forma personal o de forma colectiva. Por lo tanto, el portafolio es una opción para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Puede ser a la vez o puede ser solo autónomo, es decir, si en este caso el aprendizaje ha sido o el portafolio ha sido de forma individual. Está enfocado a que el estudiante se apropie del aprendizaje y lo cree de alguna manera. ¿Por qué? Diversas maneras. Miren, hay un portafolio que recoge todos los trabajos que se han hecho en un periodo y ese es el portafolio. Entonces, de alguna manera, el estudiante se autorregula sabiendo cuáles son todas las entregas que ha tenido que hacer durante un periodo y las tiene juntas con un elemento que les permite hilarlos. Puede ser un análisis o una síntesis o un ensayo que muchos docentes, estoy hablando de los portafolios a veces que son escritos en físico, quiero decir, y que de alguna manera pues hacen enlace entre todos los aspectos que contiene el portafolio. Hay algunos portafolios un poco más analíticos, por lo menos en las áreas científicas o en las áreas de las ciencias exactas, en donde cada problema pues, se entrega evaluado, el profesor lo evalúa, le da observaciones al estudiante
y el estudiante lo corrige, agregando entonces en el portafolio tanto en la práctica que hizo corregida por el docente y la práctica ya corregida por el estudiante. Entonces ya la estructura analítica es mayor, porque entonces invita al estudiante en esa apropiación a ver sus errores, sus fallas, sus dificultades y a mejorarlas, es decir, a sentarse y corregirlas para desde ese instrumento, incluso exámenes, lo pueda mejorar. Pero por supuesto, en el ámbito virtual, pues tiene elementos mucho mayores, por supuesto, establecidos en estos entornos. Facilita, por tanto, como he dicho antes, la coevaluación, la autoevaluación, el que se haga seguimiento, porque se piden los portafolios durante el periodo para que se vayan armando y el estudiante vaya haciéndose consciente de ese proceso. Y la retroalimentación o realimentación, que puede ser, pues ya dijimos, individual o grupal. En este sentido, voy a enlazar con dos estructuras o dos ejemplos, tres mejor dicho, de portafolio. Y en este sentido también tenemos dos herramientas, dos aplicaciones que nos pueden servir muchísimo para este trabajo. En principio, Google Sites, los sites de Google, pues una página web a través del entorno de Google que nos permite mostrar portafolios. Incluso nosotros los mismos docentes podemos crear nuestros propios portafolios e ir haciéndole seguimiento a nuestro propio proceso de aprendizaje y que el estudiante o nuestros estudiantes lo puedan ver. Yo lo he hecho en función de la formación de docentes y bueno, es lo primero que presento como un portafolio pedagógico de desarrollo personal y de ahí salto a un portafolio que hemos hecho de forma colaborativa. Si me permiten. Tecnodidáctica es un entorno virtual donde Gustavo, ha creado su propio portafolio, como su site, pero más allá de mi página, como lo pudiésemos decir, no por nada, sino sencillamente por el concepto de portafolio, voy de alguna manera estructurando los procesos que voy desarrollando, las conferencias, los aportes, los escritos que como docente voy realizando. Es decir, voy teniendo en un espacio de compartir, porque al final es para que los demás lo vean, los demás lo utilicen y los demás se apropien también de eso que hemos ido desarrollando. Estamos en un momento, en una sociedad de la información y del conocimiento, pues donde las cosas no son mías, como una propiedad estricta en donde nadie puede entrar, sino por el contrario, estamos en un espacio más colaborativo donde lo que yo he hecho, pues si le puede servir a otro colega, pues bien, venga, sírvase, úselo y en lo posible pues también deme su realimentación de cosas en donde podemos equivocarnos, instancias donde nos podemos mejorar, los videos que hayamos hecho, tutoriales. Bueno, este es un espacio creado justamente para eso. Entonces aquí ofrezco las herramientas de Google Workspace, algunos tutoriales, algunas conferencias que hemos ido compartiendo, por ejemplo. En el inicio, perdón, ahí comparto, por ejemplo, lo que son mis infografías, por decirlo de alguna manera. Entonces, todas las infografías que haya ido realizando, pues las comparto. El que quiera venga, la usa, la reutiliza. Son objetos de aprendizaje que, como su nombre permite indicar, pues se reutilizan y pueden servirle a ustedes y a cualquiera en otro momento. Las herramientas de Google Workspace, bueno, la formación en estas herramientas tiene concretamente algunos videos donde se dan algunos apuntes sobre el Drive, qué sé yo. Lo que quiero insistir en esto es ir recogiendo lo que nosotros como docente vamos creando. ¿Cuántos materiales nosotros no hemos hecho en físico o los tenemos guardados, los tenemos en carpetas y nadie se entera o no los compartimos con nadie? O quizás pues ponernos más al servicio de la comunidad docente en el lugar donde estemos y a donde lleguemos, ¿no? Conferencias que hemos podido compartir, participar, que nos han pedido, que hemos ofrecido, que se da en la vida y en la dinámica de docencia, ¿no? Algunos tutoriales por aquello de que necesitamos ir empoderando a nuestros estudiantes y a todos los que están con nosotros. Y bueno, mira, yo conozco esa aplicación, yo la utilizo de esta manera, te lo comparto.
las publicaciones que son la vida de todo docente investigador, que de alguna manera va poniendo por escrito los alcances, lo que lee, lo que medita, lo que discurre y de alguna manera lo que quiere compartir con nosotros. Pero acá tengo algunos portafolios digitales que he hecho también como estudiante, que son también para mí orgullo, ¿no? Algunos portafolios que he ido creando, algunos como docente, pero en este caso, por ejemplo, concretamente, es un portafolio hecho como estudiante. Cuando hacía mi posgrado, pues allí están todos los temas que se trabajaron en esa asignatura. Entonces permite recoger, en mi caso yo creo que se logra hacer una síntesis muy buena de los contenidos que vas desarrollando en una asignatura y das cuenta de ese desarrollo. Quiero compartirles un portafolio hecho con estudiantes de un colegio, del Colegio Pureza de María, donde comparto la asignatura de español de 12º grado. Y bueno, ahí tenemos este portafolio, este es nuestro portafolio común. En el portafolio, pues, es la promoción 2020, es la promoción que terminó el año pasado, y son los 4 momentos de nuestro proyecto trimestral que incluían, pues, la elaboración de una infografía, una videopresentación con Geniali, un perfil en Facebook y un dossier de análisis. ¿De qué cosa? Bueno, la temática del español de 12º la centramos en la literatura universal. Entonces, cada estudiante, este es el equipo de trabajo, este es su servidor, y aquí están los grupos de los estudiantes que gentilmente, pues, han hecho su parte de este trabajo, ¿no? 12A, 12B, 12C, ¿sí? Todos tenían acceso a este site y cada uno tenía una página. ¿Dónde y cómo? Bueno, a cada uno se le asignó, al finalizar y para hacer el cierre, un autor. Sobre ese autor, ese estudiante tenía que tomar como posturas personales de ese autor y presentarlo en primera persona. Es decir, presentar de ese autor una infografía, hacer su perfil en Facebook, entendiendo que era un perfil académico y con permiso de sus padres. Tenían que realizar una videopresentación y además realizar un análisis de la obra o una de las obras más relevantes e importantes de ese personaje, de ese autor. Entonces, desde Garcilaso de la Vega hasta el existencialismo, neovanguardismo, pues tenemos muchísimos autores, se podrán imaginar todos los que presenté allí, y cualquiera de ellos pues nos puede de alguna manera dar pistas de lo que queremos mostrar, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, esta es la página de este estudiante, hizo su infografía, hizo su video presentación sobre el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, hizo el análisis sobre el contrato social. Y en Facebook, pues tenía su perfil sobre el autor. Y así cada uno de los estudiantes fue generando su propuesta, su aporte, ¿no? Su aporte al autor, a inmiscuirse con esos autores y de alguna manera hacerlo. Pues verán que es muy variado, unos más vistosos, otros menos vistosos, bueno, esa es la diversidad, esas son las opciones de cada uno, pero además es la participación. Fíjense que ellos lo hacían. ¿Cuál era mi papel? Mi papel era mirar previamente si esa infografía cumplía con los elementos a partir de una rúbrica, ver el video, la videopresentación a partir de una rúbrica, es decir, a partir de criterios que él conocía y le permitía a él autoevaluarse. ¿Tiene esto? ¿No tiene esto? Y más allá de la calificación que pudo haber sido al final, y que en efecto así fue, él pudo corregir. ¿Por qué? Porque tuvo un tiempo previo de entrega, no todo al mismo tiempo, por supuesto, y además de mirar cuáles son los criterios con los cuales has debido hacer el trabajo. No solamente los criterios con los cuales el profesor te va a evaluar, sino los criterios que se te han pedido que desarrolles. Yo creo que ese es un punto importante de conexión con el estudiante. Por supuesto, cuando son más grandes, este proceso se ve más sencillo, o por lo menos se ve
más fácil de desarrollar. Pero con los pequeños se logra, en la medida en que ellos saben qué se ha pedido, cuáles son los criterios, así sea por repetición, y las maestras lo saben, que muchas veces deben repetir. Pero no es el criterio que a mí se me ocurrió como docente, porque no solamente denota improvisación, sino que denota que no tengo claro cuál es el objetivo de aprendizaje, cuáles son las habilidades que quiero desarrollar. Entonces aquí había 3 habilidades muy concretas. Una centrada en la competencia comunicacional, que es el reconocimiento y la posibilidad de generar una comunicación con cualquier persona a través de imágenes y pequeños escritos. Desde el punto de vista de la informática, de la comunicación, del desarrollo de la información, era el uso el desarrollo de habilidades digitales para lograr usar estas herramientas de forma efectiva. Y 3, desde el punto de vista de la cultura, el gustar y valorar el desarrollo cultural a través del conocimiento de los autores. Si tenemos claros esos objetivos, que además yo presento al inicio del trabajo y como objetivo del proyecto, efectivamente el estudiante va a centrarse en que es eso lo que pedimos y no otra cosa, además que lo asume con mucha seriedad. Es mi nombre el que va a aparecer. Es una página pública, es una página a la que cualquiera puede entrar, está enlazada de hecho con mi portafolio personal justamente para que el que desee ingresar pueda usarla y pueda servirse, como he dicho, con las otras páginas, ¿no? Entonces, tenemos 2 herramientas. En principio, el uso de los site de forma individual, un site de forma colectiva, guiada por el docente, pero colectiva, y el blogger, el uso del blog, ¿sí? Que es una herramienta que está en la familia de las aplicaciones de Google y que de alguna manera nos permite también generar, ya antes era solo individual, ahora Blogger nos permite el desarrollo de coautorías. Y entonces allí también tenemos algunas propuestas, algunos desarrollos de portafolio que hemos hecho con diversos estudiantes. Concretamente el último fue en la maestría de docencia superior, una asignatura que llamamos mediación pedagógica en educación superior, y cada docente, cada participante generó una mediación y esa mediación todos la compartimos en un solo blog, de tal manera que todos nos sirviéramos de lo que cada uno iba desarrollando y podía serle de utilidad en su área. Google Site y Blogger sin duda nos pueden ofrecer, hay otras formas por supuesto, no voy a centrarme en que no las hay, por el contrario hay muchas, solo les muestro estas 2 y estos ejemplos que pueden servirnos y que pueden ser de utilidad. En la presentación también tenemos en el Google Classroom el desarrollo de las guías de evaluación. Y me centro en ellas solamente, no voy a hablar del Google Classroom, pero sí entender que el aula virtual, cuando yo creo tareas en el Google Classroom, de alguna manera tengo la posibilidad de crear mi guía de evaluación. ¿Y la guía de evaluación qué me pide? Primero quisiera los 3 elementos que he resaltado para como tenerlos claros. Primero, sobre la evaluación formativa, el Google Classroom, en la parte de guías de evaluación, no sé si todos nos ubicamos, cuando yo creo una tarea en Classroom, como docente, a mi derecha, tengo la posibilidad de crear o reutilizar guía de evaluación, muy importante, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa guía de evaluación? No se llama rúbrica, es verdad, pero tiene muchos de los aspectos que una rúbrica necesita como para respetar el concepto. Y tiene un detalle interesante que es lo primero. Fíjense, en la guía de evaluación puedo trabajar con puntuaciones o sin ellas. Es decir, que puedo llegar a la rúbrica propiamente dicha, incluso quitando las puntuaciones. No te voy a colocar notas. Lo que voy es a ofrecerte criterios, describir el criterio y establecer los niveles de ese criterio para decirte que vas en proceso, para decirte que necesitas revisar profundamente tu trabajo o que te felicito porque has logrado desarrollar o mostrar que has logrado desarrollar en mucho o avanzadamente una determinada habilidad que estoy trabajando con. Porque, por supuesto, una competencia no se resuelve en una clase, o una competencia no se va a resolver con el desarrollo de una evaluación, pero apunta a esa conducta competente
justamente porque la hacemos en función de ese propósito. Entonces, fíjense, puedo quitar o no la puntuación. Debo describir el criterio. No es obligatorio, es verdad, la estructura en cómo está desarrollada la guía de evaluación no me obliga a describir el criterio, pero me da la opción de hacerlo. Es decir, que el estudiante, cuando vea la guía de evaluación, no solamente verá el criterio de puntualidad, sino que va a ver cómo se describe el criterio de puntualidad y a qué se refiere con que sea puntual. Pareciera una evidencia, una cosa muy evidente, que sabemos todos que es puntualidad, pero probablemente en mi criterio la puntualidad no solamente es que sea ese día, sino que sea por el medio que se indicó, que puede ser eso, o que en ese sentido la puntualidad también tenga que ver con que sea por el medio y en el formato solicitado, porque yo puedo en el criterio jugar con esa descripción. Cuando digo jugar es que puedo ampliarlo, puedo ponerla más pequeña o más grande. Lo que sí es importante es que el estudiante la conozca previamente. En el momento en que yo le pido algo, él sabe cómo va a ser evaluado, sabe cómo se llama ese criterio y lo tiene descrito, ¿vale? Y en esa descripción yo después entonces coloco los niveles que también se describen así mismo, ¿no? Y que me puede decir, si yo digo que está avanzado, es porque considero que la puntualidad ha sido la adecuada, el formato ha sido el solicitado y el medio por el que se entregaba ha sido el correcto. En proceso, porque alguno de estos tres aspectos no se cumplió, y a mejorar o por revisar porque ninguno de los tres criterios o de los tres aspectos se ha logrado. De cualquier manera, el Classroom, el Google Classroom, nos ofrece un espacio de rúbricas muy interesante. Lleva su tiempo crearla y eso es importante. Si las tenemos previamente hechas, pues es mucho más rápido, pero después las podemos reusar. También hay instituciones donde ya ahí tienen rúbricas muy establecidas para ciertos aspectos continuos y comunes, incluso en diversas áreas. Si en un mismo colegio se pusieran de acuerdo para una rúbrica para evaluar infografía, pues cada quien no la tiene que evaluar por su cuenta, sino que hay un criterio común, una rúbrica común para evaluar infografías. Lo que queremos mencionar con esto es el desarrollo de la descripción, el mostrar cuál es la conducta que yo espero que desarrolles tu estudiante y cuál es la conducta que espero que sigas manteniendo, o cuál es esa conducta que puede lograr mostrarse que está en una fase de mejora y que te haga consciente de eso. Y también el trabajo colaborativo es un espacio claro para el desarrollo de la evaluación formativa. En este momento, pues todas las herramientas que vemos en pantalla, tanto Google Doc, hoja de cálculo, presentaciones, tienen los comentarios. Y en ese caso, los comentarios, todos en el entorno del Drive, son bien valiosos. Es decir, que yo veo un trabajo y no solamente lo califico, sino que veo un trabajo y puedo generar comentarios sobre él. Y esos comentarios, fíjense que tienen algo bien particular. Vamos a ingresar y solamente pues mirarlos. Todo porque en los comentarios se resuelve, ¿sí? Si yo entro en una, voy a entrar en cualquiera de estos para que lo podamos ver. Los comentarios, seguro ya los conocemos, ¿verdad? Pero también lo hace el Word, no pasa nada. Lo que quiero centrar los comentarios es en la resolución de ellos. Es decir, que si yo hago un comentario al estudiante, no solamente lo califico, no solamente le voy a poner una nota, sino que soy capaz en el comentario de mostrarle apreciaciones sobre su trabajo. Muchas que pueden ser en tono, bueno, siempre en tono positivo, pero algunas de felicitación y otras de recomendación. En cualquiera de los casos, una de las herramientas que está siendo bien utilizada para el teletrabajo, pero también para el desarrollo de la evaluación formativa, es que el estudiante este comentario le llega a su correo, ya no solamente como una notificación, sino que el comentario llega con la posibilidad de que el estudiante en el propio correo pueda responder al comentario e incluso resolverlo. Por supuesto que tiene que muchas veces entrar en el documento para resolverlo, es decir, para corregir lo que haya que corregir, pero de cualquier modo el estudiante puede resolver el comentario. ¿Qué quiere decir resolver un comentario en este entorno?
pues sencillamente darle seguimiento a eso que el docente me ha dicho o a esa recomendación que me ha dado y a mi explicación. Bueno, mire, te recomiendo que no redactes de esa manera. Bueno, yo redacto de esa manera porque consideré, es decir, no solamente es que yo digo y él hace, sino que en esa bidireccionalidad, pues llega un punto, por supuesto, en las edades, mientras más grandes puede este fenómeno aparecer, donde haya argumentos. Y lo importante al final no es que haga como yo le diga, sino que él argumente, es decir, que él se deje guiar, pero que también genere su propio criterio y que sea capaz de defender su propio criterio. Muy a veces a que nos tengamos que morder la lengua y decir, bueno, igual te vas a equivocar, igual no te va a servir, o supónganse, esa medición que has hecho no es correcta y no la quieres cambiar, pues tiene que haber algún espacio de diálogo en donde podamos insistir y seguir argumentando. Lo cierto es que el mecanismo que nos ofrece en este momento los comentarios de Google, que no solamente son direccionales, es decir, unidireccionales, quise decir, sino que también permite al estudiante pues, responder, resolver, permite al profesor, de alguna manera, si es un trabajo común, pues hacer comentarios dirigidos específicamente a un estudiante o dirigidos a todos. ¿Cómo lo puedo dirigir a un estudiante? Bueno, comenta, si lo tenemos claro, bueno, pueden resolverlo entre todos o con el arroba, inmediatamente llamar a colación a un estudiante e indicarle, colocando arroba y después el correo del estudiante, invitarle a que lo resuelva de alguna manera. Así como en el Classroom, al colocar incluso un más, hacemos una llamada directa a un estudiante, es decir, tener los correos de los estudiantes que están dentro del Classroom. Si hacemos el arroba, pues los estudiantes pueden recibir un mensaje directo. Repito, esto en los casos en los que el estudiante, de alguna manera, es el destinatario de mi comentario, aun cuando el trabajo es en equipo, pero sé que esa parte pues la hizo él. También en los trabajos cooperativos es claro que los roles están bien establecidos y bueno, de repente me dirijo al líder del equipo o me dirijo al relator, que fue el que transcribió, o me dirijo al alguno de los otros servicios o roles que he establecido dentro del equipo. En cualquiera de los casos lo puedo hacer de modo individual, lo puedo hacer de modo colectivo y ese comentario tiene secuencia y seguimiento. Es decir, que la evaluación formativa pues agarra su impulso allí en todo este entorno también, que es del Drive en las tres características. 4 ya porque en dibujo también se puede, pero fundamentalmente en el Google Doc, en la hoja de cálculo y en presentaciones. Bien. También tenemos los foros virtuales, no los he mencionado o no he profundizado en ellos, pero también son un espacio de evaluación formativa interesante, bien empoderados. Los foros virtuales son de las primeras herramientas que hemos trabajado en la educación virtual desde hace muchos años, entornos como Moodle, entornos como Chamilo y otras plataformas que han ido apareciendo luego, pues los presentan de un modo bien simpático. El foro es muy versátil, pero ante todo es un espacio digno para la evaluación formativa. También el Google Group es un espacio de foro con una estructura distinta, más asincrónica, más de acuerdo a cada comentario, y que también muchos docentes utilizaron el WhatsApp como un espacio de discusión y que también es válido, también es necesario y también fue la solución de muchos en este tiempo de contingencia. Otros aspectos para la evaluación formativa, tanto Kahoot como Socrative, son dos herramientas que, aparte de gamificar, sí, ponen puntos a las respuestas, pero más allá el concepto tiene muy claro el espacio de reforzamiento, el espacio de revisión. Puedo dar una clase a partir de un Kahoot, de las respuestas, ir hilvanando mi discurso, mi clase y discutir con mis estudiantes y hacer una evaluación formativa porque de sus resultados voy estableciendo con más fuerza o menos fuerza sobre qué conceptos debo de alguna manera trabajar. Eso en Kahoot y en Socrative. Y pues les agradezco a todos su atención. No sé si hay preguntas, si hay comentarios.
que de alguna manera pues nos quieran hacer. Bueno, Gustavo, solamente hay felicitaciones, muy bueno, muy buena explicación, muy buenas las explicaciones sobre las evaluaciones. Y Marjorie nos dice, alguien de acuerdo conmigo, realimentación. Ese término que utilizaste, realimentación y retroalimentación, ¿nos los puedes aclarar un poco, por favor? Sí, sí sería lo mismo. Lo que pasa es que el retroalimentación está haciendo una traducción directa del feedback. Retro es hacia atrás, entonces la alimentación hacia atrás. Evidentemente, metafóricamente tiene claro que vuelvo sobre lo que el otro ha realizado, ¿sí? Pero algunos lingüistas van indicando que lo correcto sería realimentar, o sea, que no voy hacia atrás, sino que vuelvo a alimentar, realimento. Ese es el punto, ¿no? Es más un tema de forma, pero que tiene su fondo en los análisis que han hecho algunos lingüistas sobre el prefijo retro, que más bien quiere decir hacia atrás y no volverlo a hacer, que sería la realimentación. Muchas gracias por la explicación. Bien, no sé si tú has visto, Gustavo Argote, alguna pregunta. Yo sinceramente... Preguntaban si se puede editar en el teléfono, sí, ya respondieron que sí, los documentos de Google, todos, mientras tengamos la aplicación. Yo he insistido en eso. A veces llega el enlace, te permite abrir el documento, pero te lo pone en una visión de lectura. Solamente si tengo la aplicación, cualquiera de las tres, hoja de cálculo, documentos de Google o presentaciones de Google, solamente si tengo la aplicación puedo editar, comentar y hacer todo este ejercicio tal cual como lo hago en la PC, pero solo si tengo la aplicación. Es que me ha pasado con algunos estudiantes que ven los comentarios, quieren responder el comentario y no pueden. Por eso hice hincapié en que en el correo se puede responder y sí te lo permite también desde el teléfono. Aquí preguntan, ¿cómo hago para ver la cámara de un participante en toda la pantalla de modo que pueda mostrarles al resto? No sé si se refería al Meet, pero el Meet, ¿sí? Seguramente tiene la posibilidad de fijar pantalla, que yo lo recomiendo mucho a los maestros de los niños pequeños que suelen tener tableros, que suelen tener pizarras, que ponen su cámara y no usan la pizarra digital, sino la pizarra en la pared, para que los puedan ver de modo más grande, pues, puedan ver qué es lo que escribe, fijar al docente. Y eso también tiene dos cosas. Una, fija al docente, lo ve mejor, pero además se distrae menos, porque no ve el efecto de mosaico a todos los compañeros. Me refiero a los niños más pequeños, porque si los grandes nos distraemos de los pequeños. El efecto del mosaico, pues empiezas a ver qué está haciendo el compañerito aquí, allá, qué no hizo, si se reunió. En fin, fija al docente y centra la atención. No hay más preguntas. Listo. Saludos a mi gente de Caracas, por aquí a Marjorie que nos saluda desde Caracas. Pues encantado de saludarte a ti y a todos los colegas aquí presentes. Un favor, tocayo, ¿sería posible que nos puedas lanzar los links de las presentaciones con las que has hecho con tus estudiantes? De a poco tenemos que agarrar e ir formando a nivel de acá en Bolivia, que hay ese tipo de presentaciones, ¿no? Donde seguramente no solamente has presentado la opinión de los alumnos, sino también se les ha enseñado sobre herramientas de seguridad para poder protegerse, ¿no? Entonces, de a poco, nuestra presencia digital, como tú dices, va a ser mayor, vamos a poder agarrar y poner más elementos a disposición del globo, ya no simplemente de los desconocidos, sino de cualquier gente que esté interesado en los temas que estamos haciendo, y también tenemos que tener, ¿no?, la oportunidad de ver cómo se hace en otros países. Si pudieran lanzarnos una liga de dónde está esos foros, cómo va a trabajar, sería interesante, Gustavo. Sí, bueno, yo les voy colocando en un chat privado algunas de las páginas que hemos trabajado y en la propia presentación que ya les voy a pasar para que quede
para que la puedan compartir. Igual yo todo este tipo de presentaciones, una vez que las he terminado, pues las comparto en mi portafolio y allí las voy de alguna manera compartiendo con el que desee. Gustavo, lo que he estado recorriendo, tecnodidáctica.net, es tu Sí, portafolio, ¿cierto? así es. Y desde allí pueden redireccionarse a las presentaciones, tanto a la que estamos usando hoy, como al site donde están los estudiantes, que era un poco lo que decía Gustavo ahora, ¿no? Que genera pues una manera distinta y que puede ayudar, ¿no? Con un portafolio común. Es un gusto, Eli, y bueno, a quienes van saludando por el chat. Bien, ya les pasé, ¿no? Los enlaces que tú nos has mandado, los 2 enlaces. Y bueno, si quieren, está la página web, ¿no? Que la pueden ubicar y tiene todo lo que usted ha dicho, ¿no? Así es, tecnodidáctica.net. Bueno, muchas gracias por su explicación. He aprendido muchísimo de evaluación esta noche. Muchas gracias por su participación. Sus palabras de despedida, por favor. Luego, Gustavo. Pues bien, agradecerles, estamos a la orden y como siempre agradecerle a GG Bolivia y a toda la comunidad de educadores Google de Hispanoamérica, pues porque esto nos hace pues cada vez más cercanos, más hermanos y pues más fuertes, porque unidos hacemos fuerza. Así que muchísimas gracias y muchos saludos desde aquí, desde Panamá. Gracias Gustavo, gracias Susi.